al lobo, Juan Carlos Sanz. Carlos, ¿qué tiene este animal? Te pregunto algo que para mí tiene respuesta, ¿no? Pero para nuestros espectadores al menos, ¿qué tiene este animal que te fascine de esa manera? Bueno, el lobo obviamente es uno de los animales de nuestra fauna con más leyenda, con más belleza, más mitología, y a la vez pues es un animal realmente pues noble, astuto, inteligente, fuerte, y además es de los pocos animales que han sido capaces precisamente de competir con el hombre. Sí, y eso es realmente lo que le ha provocado esta guerra santa que antes hablaba Javier desde siempre, porque bueno, el lobo es de los pocos animales que por su fuerza y por su forma de ser pues compite con los intereses humanos desde que el hombre realmente se hizo neolítico, desde que el hombre se hizo sedentario, empezó a criar ganado, a pensar que parte de la naturaleza era suya. El lobo, que vivía antes que el hombre, ya también parte de esa naturaleza o parte de esos recursos también le servían para poder sobrevivir. Entonces fue el primer momento en el que empezó esa lucha entre el hombre y el lobo que ha sido a lo largo de los siglos manteniéndose y desgraciadamente todavía se sigue manteniendo. El lobo ha conseguido el hombre exterminarlo en muchos países. Afortunadamente en el nuestro todavía tenemos lobos y creo que entre todos debemos hacer lo posible y lo imposible porque no le ocurra lo que le ha ocurrido a otras especies que desgraciadamente han acabado desapareciendo o tienen ese peligro. ¿Estás de acuerdo que los sistemas más eficaces que contribuyeron a su desaparición en países como Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, han sido los que cita el libro, las trampas y el veneno? Sí, exactamente. O sea, el lobo en el campo es muy difícil de abatir, incluso pues con los medios técnicos, con las armas que hay ahora y demás. El lobo es un animal muy astuto, muy difícil de sorprender. Obviamente pues entra en batidas y demás, ¿no? Ahora, el lobo únicamente de esa manera sería poco menos que imposible de acabar con él. En cambio, estas trampas sutiles que están pues sobre todo el tema del veneno, por lazos, el animal tiene que comer y antes o después, a pesar de su astucia y su recelo, desgraciadamente, o bueno, según cada uno lo ve, el tema del lobo es muy complejo y cada uno lo ve de una manera, ¿no? Pero para mí, en el veneno, desgraciadamente, quiero decir que desgraciadamente entra el lobo y cualquier otro animal a la comida, y si esa comida está envenenada, si hay unos cepos, unos lazos que están puestos en sitios estratégicos, acaban entrando. Y así, desgraciadamente, han acabado con los lobos en muchos países, casi toda Europa occidental, desaparecieron hace ya incluso siglos, o como mucho la primera mitad del siglo XX, pues casi se exterminó en casi toda Europa occidental. Únicamente quedan pues en España, Portugal, la península ibérica, Italia, últimamente están entrando algunos en Francia, y luego Europa del Este y Asia, pero el resto prácticamente pues se exterminó gracias por esos métodos. Comienza, Carlos, vuestro libro con una foto antigua pero muy bonita en la que apareces junto a Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Qué tipo de trabajo hacías con él y, en fin, de qué manera te ha marcado para tu futuro? Bueno, precisamente Félix para mí fue maestro, amigo, y fue con el que yo empecé a trabajar precisamente con el lobo, ¿no? Con Félix pues colaboré prácticamente durante 5 años en la obtención de muchas secuencias del hombre y la tierra, todas prácticamente de las que se consiguieron filmar sobre el lobo, y para mí pues bueno, es una persona pues obviamente de la que me enorgullezco de haber conocido, colaborado, trabajado, y me enseñó muchísimo como persona, como naturalista, y realmente pues para mí ha sido mucho de lo que soy, por no decir casi todo a nivel profesional, luego en mi vida como biólogo, como fotógrafo, como documentalista, pues se lo debo en una gran parte a Félix, está claro. Por suerte, lo reflejáis en el libro, las poblaciones al menos más norteñas de España han experimentado en los últimos años un aumento. Eso parece. De todas formas, los criterios son variables y los autores cada uno aporta datos que no siempre coinciden, ¿no? Realmente los censos que hay sobre los lobos hay pocos y son parciales. Censos generales se hizo uno a finales de los 80, pues dirigido por Juan Carlos Blanco y otros biólogos y naturalistas que participaron para un trabajo del entonces antiguo ICONA. Salía una población estimada entre 1.500 y 2.000 lobos, que son los que puede haber en toda la península ibérica. Más o menos esas cifras se han
se han ido repitiendo, 1000 trabajos, artículos y demás sobre el lobo en la península. Otros autores, como Ramón Grande del Brío, considera que no hay tantos, que puede haber 1000, 1200, 1300 en toda la península. Obviamente hay sitios en los que realmente el lobo se ha extinguido o está a punto de extinguirse, que es todo lo que hay en Sierra Morena, Extremadura. Al sur del Duero el lobo está pues ahora protegido de una manera especial por la Directiva Hábitat, pero en el norte todavía sigue habiendo una cantidad relativamente digamos estable hasta cierto punto de lobos, y parece ser que en algunas de esas poblaciones están teniendo una cierta expansión, pero no es una expansión real, es decir, es que los lobos están ya poblaciones que están ocupando terrenos o comunidades que antes no había y ahora ya hay poblaciones estables. Únicamente ese movimiento de dispersión que se observa y que muchas veces, sobre todo en muchos periódicos locales, sensacionalistas y demás, da la impresión como que el lobo se está extendiendo por toda España, que hay muchos más. Son lobos errantes, son lobos aislados, son lobos jóvenes que cuando llega la madurez intentan buscar otros territorios, otras parejas, y a lo mejor sí se desplazan a 20, 50, 100 kilómetros, 200 de su área, digamos, normal, y da esa impresión que quizá para mí es falsa, de que el lobo realmente está aumentando la población. El lobo se mantiene o incluso está disminuyendo en el área típica o clásica de distribución, incluso al norte. Yo como castellano leonés y amante de la especie, hombre, disiento contigo en esto. Yo creo que ha sido espectacular, ¿eh? El aumento en el norte, igual que en el sur, es dramático, pero hay provincias, muchas, donde Valladolid que no había ahora, y hay familias estables de lobos y crían. Hay en Ávila, en Salamanca, en Segovia, en Soria, hasta en Guadalajara, están empezando. Y hombre, no por ello, es mi opinión, creo que deje de estar amenazado. Hay muchos, pero el veneno, por ejemplo, que se utiliza bastante, por desgracia, creo que aunque haya bastantes, en muy poco tiempo podría dar al traste con las poblaciones. Porque hay un capítulo, además del libro, en que habláis del lobo devorador de hombres, o algo así se titula, ¿no? Sí, bueno, es lo primero, bueno, quería comentar, aunque yo estoy aquí hablando de este libro, exactamente. Realmente tanto ese título como el resto de los títulos y de lo que está escrito en el libro, realmente lo ha escrito otro compañero que es Julio García Robles, un naturalista diplomado en gestión medioambiental, en una fotografía también, que es el que realmente ha escrito el libro. Yo con él pues lo he estado corrigiendo, hemos estado viendo, retocando algunas cosas, pero realmente el texto y lo que se dice es él el que lo dice, ¿no? Él además es también fotógrafo, tenía algunas fotos, y yo realmente en la participación mía en este libro de forma especial es, digamos, con la aportación gráfica. La mayor parte de las fotografías del libro son fotografías que yo he conseguido, y he podido conseguirlas, pues son espectaculares, fotos, pero son precisamente fotos que son un agarre de jabalí por lobos. Realmente son fotografías, y lo quiero decir claramente, porque el que sepa de lobos en el campo, hay lo que hablábamos anteriormente, hay pocos lobos, para algunos más de los que debiera, para otros menos, pero bueno, no son muchos, en cualquier caso es muy difícil y no en el como campo, para hacerles fotografías y para filmarlos con una calidad. O sea, hay quien, el que está todo el día en el campo, en zonas loberas, puede verlo, tener la satisfacción personal de cruzarse un día con ellos a una cierta distancia, verlo, fotografiarlo o filmarlo, si no es con animales que realmente estén controlados, en semilibertad, que incluso se hayan podido criar por las personas, y voy a lo que tú me preguntabas. Y el lobo, que es un animal social, acepta perfectamente a las personas y permite, pues, manteniéndolos en unas buenas condiciones, buenos terrenos, y criándolos desde que nacen y demás, permiten perfectamente son preciosas las fotos, ¿no? Y te permiten hacer esas fotos de la biología de un lobo, cómo está pariendo, cómo está con los cachorros, cómo está cazando, todas las jerarquías, que eso en el campo es imposible, por lo menos con lobos ibéricos. Se puede hacer a lo mejor pues con lobos americanos en el Ártico y demás, sitios donde no se le molesta, donde tiene grandes extensiones, se puede hacer. El lobo ibérico es imposible o prácticamente imposible conseguir pues estas fotos que aparecen en este libro. Y obviamente el lobo, puedo decir, el lobo no tiene ninguna tendencia nunca a atacar a una persona. Los posibles casos que ha podido haber han sido siempre, primero, la mayor parte o muy poquitos están realmente documentados, la inmensa mayoría probablemente han sido culpa de perros. Galicia, ¿no? Galicia. Ahí parece ser, en Orense se habló en los años 70, años 60, algunas niñas, parece ser que eso sí está más o menos demostrado, pero son temas muy puntuales, un lobo que puede estar herido, una loba preñada, unos niños abandonados o heridos, que les ha podido pasar algo, muere en el campo, y el lobo es un animal que come, tiene que comer, y si encuentra una presa fácil en un momento determinado puede comerla, pero no es lo normal. El lobo huye siempre del hombre, el hombre para el lobo es un ser
que por instinto sabe que es peligroso, no se debe acercar, y jamás un lobo ataca por atacar a una persona. Si está... Perdón, no, sí, incluso claro, que es torpe y cobarde y que solamente cuando es despierto y un poco malo cuando tiene una necesidad de comer, pero que en definitiva dice que es torpe y cobarde. Yo no creo que sea el lobo ni es torpe ni es cobarde, es un lobo valiente, es un animal valiente, capaz de atacar y de matar a un ciervo o un jabalí, es astuto y no es torpe. Y caza, lo que pasa que en el campo caza, pues siempre que hay presas naturales, prefiere las presas naturales, un gabato, un corzo, un jabalí. Cuando no hay esas presas naturales, ataca muchas veces, que es el enfrentamiento con el hombre, al ganado, porque también es más fácil de conseguir, y porque sobre todo los lobos, y eso también lo quiero recalcar, los lobos que atacan al ganado, aunque por instinto pueda atacar cualquier presa, no a un hombre, pero sea cualquier animal que pueda encontrarse por el campo, lo que le resulta fácil es atacar al ganado, pero siempre y cuando ese ganado que está en el monte no tenga ninguna protección. Los lobos que atacan al ganado y causan daños en el monte, generalmente es porque los pastores también muchas veces dejan, no controlan, no defienden a ese ganado, lo dejan sin pastores, sin... Por concluir ya esta pregunta y la sección, mi opinión sobre el ataque a personas. Está en países donde hay mucho lobo todavía, en Mongolia, en el centro de Asia. No, y lo que voy a decir es que allí te dicen que no ataca jamás al hombre, jamás. Igual que el oso, por ejemplo, sí le tienen verdadero miedo, porque sí que ataca, donde el oso es peligroso. El lobo, ellos mismos, en países donde hay mucho lobo, te dicen los propios pobladores que no hay ningún miedo. Muchas gracias, Carlos, y a ver si conseguimos crear una población de lobo estable, ojalá en toda España. A ver si este libro sirve, entre otras cosas, pues bueno, para contar, para desmitificar precisamente esa idea del lobo. El lobo en el campo pues tiene que comer, pero tiene derecho también a existir. Por supuesto, es un animal fantástico. Exactamente.